Celestial, te damos gracias, Dios, en la mañana de hoy, por eso, Padre, por tenernos, Dios, aquí reunidos, Padre, adorándote, Dios, y buscando de ti, por eso, Padre. Guárdanos a cada uno de nosotros, Dios, a cada persona que esté viendo esta prédica, Dios, esté viendo este video, Padre Celestial. Dale sabiduría, Dios, protéjalas, Padre, cuídalas, Dios, en donde quiera que estén, por eso, Padre. Dale sabiduría, Dios, y danos sabiduría, Padre Celestial, a cada uno de nosotros, para que siempre sepamos qué hacer conforme a tu palabra, Dios Santo. Danos esa confianza que necesitamos todo el tiempo en ti. Ayúdanos siempre a confiar en ti, a permanecer en ti, sea cual sea nuestra situación, nuestra circunstancia, Padre. Permita, Dios, que siempre confiemos en ti, por eso, Padre. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Dios. Es alabarte Jehová, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte Jehová, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Debes alabarte, Señor. Iglesia, muy buenos días. Qué bueno que en esta mañana de domingo hayamos separado este tiempo para no dejar de congregarnos. Que Dios nos haya dado este privilegio de perseverar, de permanecer fieles a su palabra, fieles a su enseñanza, fieles a su mandato. Y que podamos continuar en este propósito de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que cada día nos alentemos, nos animemos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Qué bueno poder tener el privilegio de compartir con ustedes este mensaje de salvación, este mensaje que nos da fuerza, este mensaje que nos da confianza, este mensaje que nos da seguridad en un Dios santo, 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 de que Él es inmutable, de que en su palabra encontramos la confianza y la seguridad de que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo el tiempo encontramos en su palabra un alivio, un consuelo, un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta mañana vamos a continuar con el estudio del libro de los Salmos, en la segunda parte del Salmo 25, donde vamos a continuar con este estudio sistemático que llevamos todos estos meses, semanas, aquí en nuestra congregación. Hoy nos corresponde escudriñar los versículos 3 y 4. Y he titulado la predicación de hoy, Tu palabra no confunde. Mire lo interesante, iglesia. Y es la excusa que muchos tienen a la hora de adquirir un compromiso con las Escrituras. Pero antes de iniciar con esta exposición escritural, vamos a encomendarnos a nuestro Dios y Padre,
nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme desde la comodidad de su casa a orar en esta mañana. Padre, nos presentamos delante de ti con un corazón abierto a tu palabra, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece. Poderoso de Israel, sé tu Señor abriendo nuestro entendimiento y abriendo puerta para la palabra, a fin de que en esta mañana yo pueda dar a conocer el misterio de tu verdad, que pueda hablar con denuedo tu evangelio, poderoso de Israel, que lo pueda llevar al oído de los oyentes, para que tú, Señor, lo lleves al centro de su corazón y lo hagas formar parte de la vida de cada creyente, poderoso Dios. En tus manos, buen Señor, colocamos nuestras vidas. En tus manos, buen Señor, colocamos siempre nuestra esperanza. Porque sabemos, Señor, en qué Dios hemos creído. En un Dios bueno, en un Dios justo, en un Dios misericordioso. En un Dios que está también airado todos los días contra el impío. Pero en un Dios que tiene sus brazos abiertos y que al que a Él va, Él no le echa fuera. Un Dios maravilloso. Gracias, poderoso de Israel. Te alabamos, Padre, te bendecimos, buen Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia. Recordemos el título de la predicación. Tu palabra no confunde. Y vamos a dar lectura al versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios, versículos 3 y 4. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. El rey David continúa en esta parte del Salmo, afirmando con toda certeza que ninguno de los que ha puesto su esperanza en Dios, en Cristo, va a ser confundido. Recordemos un poco lo que estudiamos cuando estudiamos el Salmo 18. Hay un texto muy bonito en el Salmo 18, versículo 30, que dice lo siguiente. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Mire la descripción que está haciendo el salmista del Dios en que él ha creído, del Dios en que usted y yo, iglesia, hemos creído. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Mire el término que utiliza: acrisolada, pura, que no tiene error, que no tiene nada, ninguna mancha, no hay sombra, no hay incertidumbre en ella. Por eso dice aquí en el versículo 3 del Salmo 25, dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire, iglesia, usted y yo, que hemos puesto nuestra confianza en el Dios de la Escritura, en su palabra, tengamos la plena certeza de que no vamos a ser confundidos, porque en la palabra de Dios no hay confusión. Dios es un Dios de orden, pero todos aquellos que se rebelan contra la Escritura, que hablan mal de la Escritura, que no le dan la importancia que tiene, porque esta Escritura es toda suficiente, dice el salmista: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mire, iglesia, aún
en todo lo que hemos estudiado, aún los sufrimientos que ha pasado el salmista, el rey David, él ha descubierto que todas las congojas, que todas las tribulaciones, que todo el sufrimiento, lo que ha hecho con él es ensanchar su corazón, porque cuando pone su confianza en ese Dios santo, se crea un poder que resiste ese sufrimiento. Y ese poder viene del Altísimo, viene de la confianza que se ha puesto en el Dios escritural, en el Dios único y verdadero. Mire, iglesia, hay algo que me encanta muchísimo citar, y es Isaías 26:3. Dice la bendita palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tu pensamiento y mi pensamiento está perseverando en la palabra de Dios, en afirmar esa palabra que hemos escudriñado en la mañana, que repasamos en la noche, y a lo largo del día estamos haciendo memoria de sus promesas, estamos haciendo memoria de sus demandas para con nosotros. Dice la Escritura que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias, invaden el corazón del Hijo de Dios. Si nosotros oramos sinceramente por nosotros mismos, no seguiremos por mucho tiempo dejando en el olvido a aquellos que sufren igual que nosotros. Porque cuando estamos siendo y somos experimentados en quebranto, en sufrimientos, en pobreza o en desnudez, sabemos lo que está sufriendo otro que está pasando por las mismas circunstancias. Y entonces entendemos la necesidad de orar por aquella persona que está pasando esa misma necesidad. Porque aquella otra persona, si tiene un conocimiento de Dios, ha puesto su confianza en Dios y llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y si no lo hace, y nosotros tenemos un conocimiento, oramos por él porque es nuestro deber. Mire, iglesia, no hay ninguna persona que tenga más compasión del pobre como los que han vivido una pobreza, han sido pobres o aún lo son. Y es que nadie puede imaginarse la necesidad de otro si nunca ha vivido o ha pasado una necesidad. Por eso muchos, cuando ven su despensa llena, sus bolsillos llenos, no les importa o no creen o no piensan que otras personas están pasando o estamos pasando por muchas necesidades. Hay algo bien bonito que describe la Escritura y que resalta el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Mire, cuando el apóstol Pablo era Saulo y era perseguidor de la iglesia, él gozaba de muchos privilegios.
de una buena posición social, porque pertenecía a la élite del pueblo judío, a la élite de los fariseos. Tenía cartas de recomendación de todos los maestros de la ley. Pero cuando Cristo lo llama a su presencia, Cristo dice que a él le va a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa del Evangelio. Y el apóstol Pablo describe todo su padecimiento y dice, y lo hace con gozo, y dice que todo lo que tenía antes lo estima como basura, como estiércol, que todo eso lo estima como basura por amor de Cristo. Y vemos que a lo largo de su ministerio sufre penalidades, persecuciones, hambre, desnudez, pobreza. Y esta iglesia, las iglesias de Macedonia, iglesias pobres, conocen la necesidad y saben la necesidad porque viven esa necesidad. Y es así que de su pobreza abundan en generosidad, porque conocen el dolor de vivir en escasez. Miren lo interesante, el apóstol Pablo vuelve y retoma este ejemplo de esta iglesia. En Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, Filipos era una de las iglesias de Macedonia, porque Filipos era una ciudad de Macedonia. Dice, y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren lo interesante. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, sale de Macedonia y se va a Grecia, porque Tesalónica es una ciudad de Grecia, dice, a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando yo no paso ninguna necesidad, poco me preocupan las necesidades que está pasando otra persona. Poco me preocupan las necesidades que pasa la iglesia de Cristo. Y es que ninguno tiene tanta ternura también para con el enfermo como los que han tenido o tienen quebrantos de salud. Nadie puede compadecerse de un enfermo si no sabe qué es tener esa enfermedad. Y vemos un ejemplo tan bonito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando está instruyendo a Timoteo, al joven Timoteo, él hace un pequeño alto en la instrucción y recuerda que Timoteo tiene una enfermedad estomacal. Y le dice lo siguiente, 1 de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Además de toda la instrucción que le está dando, él recuerda la enfermedad que está sufriendo su discípulo Timoteo. Porque él estaba viviendo en un dolor tremendo por el cual había orado 3 veces a Cristo, a Dios, y Cristo le había dicho simplemente, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Miren, iglesia, nosotros como hijos de Dios hemos de estar tan agradecidos por las penas ocasionadas, por todos esos dolores que podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. Si esos dolores, si esas necesidades
nos preservan de la dureza crónica de nuestro corazón. Porque a través de esas tribulaciones muchos de nosotros aumentamos nuestro tiempo de oración, aumentamos nuestro tiempo de comunión con Cristo, con Dios, porque ese es el corazón del hombre. El corazón del ser humano, cuando está en abundancia, cuando no tiene ninguna escasez, poco se acuerda de su Creador. Lo hace como por cumplir un requisito y ora en la mañana y dice, bueno, listo, ya cumplí. Pero no hay una entrega de corazón, no hay un fervor en querer buscarlo continuamente, de día y de noche, deleitarse en su palabra de día y de noche, meditar en su palabra todo el tiempo. Y es que todas las aflicciones, el corazón insípido y un corazón simple es la peor aflicción que puede tener un ser humano. Porque un corazón simple, un corazón amargado, es una plaga para el que lo tiene y es un tormento para todos los que lo rodean. Porque no haya contentamiento en nada, en ninguna cosa haya contentamiento. Porque si su contentamiento no está en Cristo, no está en Dios, nada puede satisfacer esa dureza de corazón. Sean avergonzados los que se rebelan sin causa. Miren, iglesia, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, pero sean avergonzados los que se rebelan sin causa. David no había provocado a sus enemigos. David no había hecho nada para ganarse los enemigos que tenían, los enemigos que le perseguían. Por el contrario, todo lo había hecho a favor del pueblo de Israel. Todo lo había hecho en beneficio del reino al cual servía. De modo pues que el odio de ellos hacia David era un odio totalmente inmerecido. Y es que ningún pecador, cualquiera que sea, no tiene razón justificable o excusa válida para transgredir, para pecar. No hay una excusa. Es que yo lo hice por esta razón. No la hay. Porque es que con el pecado, con la transgresión, no benefician a nadie. Ni aun ellos mismos se benefician con sus pecados. Porque es un veneno para el alma. La ley contra la cual falta el pecador no es una ley dura ni injusta. Porque Dios en ningún momento es un amo tiránico. Dios lo describe en la Escritura como aquel Padre amoroso, como aquel Padre nuestro que estás en los cielos. Aquel Padre nuestro que su nombre es santificado, que demanda de nosotros que con todo lo que hagamos santifiquemos su santo nombre. El que nosotros dependamos absolutamente de Dios no es esclavitud. Es algo que Dios ha puesto para bendecir a su pueblo. Por eso ya cuando Cristo vino, dice, ya no los llamaré siervos, porque su siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos. Y dice la Escritura, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.
¿Usted se considera un amigo de Dios? Bueno, si su respuesta es correcta, es afirmativa, es porque usted todos los días acude a la palabra para saber las demandas que Dios tiene acerca de usted, acerca de su vida, de cómo ha de vivir en este mundo. Pero mire, iglesia, los hombres pecan por una sola razón, solamente porque quieren pecar. No porque sea provechoso o razonable hacerlo, porque todo pecado es digno de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El hombre y el ser humano siempre se va a justificar delante de Dios, siempre va a tener una excusa delante de Dios. Ah, Señor, fue que aquella persona me provocó y caí. Fue que aquella persona me puso una trampa, una cascarita y me deslicé y caí. Y siempre se está excusando con una tercera persona. Y para ayudar a ese hombre irresponsable aparece como solución mágica la psicología totalmente humanista. Y dice, sí, cierto, el hombre no tuvo la culpa, fue que otro, el medio que lo rodea, lo llevó a hacer eso. O sea que el pecado no nació de él, viene de afuera. Pero no es lo que enseña la Escritura. La Escritura dice que el pecado en el hombre sale de su propio corazón. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Todas esas cosas salen del corazón, no vienen de afuera. Hay una escritura tan hermosa, Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mira lo interesante. Dice así la bendita palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire la bienaventuranza que hay. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tentaciones hay, claro que las hay, pero Dios nos da las armas para soportarlas. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Recuerdan lo que dice Salmo 119, versículo 11? Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Versículo 13 de Santiago, capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Óigalo bien, iglesia. No ande echándole la culpa a otros, a terceros, y mucho menos a Dios, del pecado en el cual usted cae. Versículo 14, sino que cada uno es tentado, escuche bien, observe bien, iglesia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire tan clara la Escritura. Por eso he titulado la predicación de hoy: tu palabra no confunde. Es que es claro, la Escritura no necesita de que yo le dé una interpretación. Ella se interpreta sola. Yo no puedo andar dándole significados a algo que Dios ya ha escrito con palabras claras, acrisoladas, puras. Por eso, la palabra de Dios, iglesia, no confunde. Cuando usted ora, cuando usted pide al Espíritu Santo de Dios que le abra su entendimiento, al leer la Escritura, Él le va a dar esa sabiduría necesaria y ese discernimiento necesario para comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
Por eso de aquí, según lo que hemos leído de Santiago, de aquí que la vergüenza sea la retribución que merece aquel que peca deliberadamente. Porque es a causa de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, de sus propios malos pensamientos. Porque ¿qué puede salir de un mal corazón si no hay un buen tesoro allí? Por eso, qué importante es para la vida del cristiano atesorar la palabra de Dios en su corazón, para que en el momento de la prueba el Espíritu Santo de Dios le recuerde qué debe hacer, qué no debe hacer. Mire, iglesia, arrepiéntanse ahora que hay tiempo. Sonrójense con vergüenza, con una vergüenza tan penitencial ahora, pues de otro modo no podrán escapar del desprecio perdurable y la vergüenza amarga, que es el destino que les espera a los necios en el mundo venidero. Una vergüenza eterna, una condenación eterna. Ore a Dios, ore a Dios. Doble rodilla delante de Dios, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Mire, amigo en la fe, la palabra de Dios no confunde. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es pura. La palabra de Dios es limpia. Porque de la boca de Dios proviene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. Él es quien provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Así, iglesia, que la vergüenza recaiga con todo su peso sobre aquel que la merezca. Incluso los que obran con deslealtad, sin ser provocados en ninguna manera, ni de parte de Dios, ni de parte de nosotros, los hijos de Dios. Aquellos que obran con deslealtad, que obran con injusticia con su prójimo, si no corrigen, si no se restituyen delante de Dios y delante de los hombres, lo único que les espera es que esa vergüenza eterna recaiga sobre el que la merezca. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura. De grandes hombres en la antigüedad que maquinaban planes contra los escogidos de Dios y recibieron el pago merecido a su extravío. Tenemos el caso de Ahitofel, que le dio consejo a Absalón de cómo enfrentar a su padre, y el mismo caso de Absalón. Los dos fueron muertos en las peores circunstancias por causa de su rebeldía, por causa de su traición, por causa de su deslealtad. Por eso, iglesia, no olvide algo bien interesante: el poder que tiene
la oración dirigida a un Dios santo, santo, santo. Y es que el poder de la oración es tan maravilloso, tan asombroso, no por el que ora. Tenga esto presente, iglesia, porque la oración es poderosa no por la persona que ora, sino por el ser a quien va dirigida esa oración. En eso radica el poder de la oración. Porque nosotros somos hombres débiles, pero que oramos a un Padre todopoderoso. Y la pregunta es, ¿qué hay que no consigan los santos de Dios, los hijos de Dios, cuando se lo piden en oración? Y Cristo pone un ejemplo tan bonito en la Escritura. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos dará todas las cosas a los que se la piden? Por eso, iglesia, la importancia de usted saber orar, de usted aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. En la predicación pasada, en la primera parte que estamos estudiando del Salmo, hicimos un breve recuento de todas las oraciones hasta este Salmo 25, donde el rey David está dirigiendo su oración al Dios santo y poderoso, creador del cielo y de la tierra, porque es al único que debemos orar. Hay una escritura tan maravillosa, Éxodo 34, 14, dice la bendita palabra de Dios: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando usted ora a otra persona diferente de Cristo, diferente del Dios Trino, del Dios santo, 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 lo único que está haciendo es provocando la ira de Dios y aumentando esa ira para el día de la ira. Mire, iglesia, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Todos aquellos que no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la Escritura, serán avergonzados. En aquel día tendrán una vergüenza eterna, porque irán a condenación eterna. Mire, iglesia, es que el Evangelio no es un mensaje de salvación para todos. Tenga esto presente. El Evangelio no es un mensaje de salvación para todos, sino para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Es lo que dice el apóstol Juan en San Juan 3:18. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí está la sentencia de muerte, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿A qué grupo pertenece usted? ¿A los que creen? ¿A los que le han creído a Dios? ¿O a los que menosprecian las Escrituras? ¿A los que son aborrecedores de Dios? Versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Luego de que el rey David hace esta declaración del versículo 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, porque no hay confusión en la palabra de Dios, no hay confusión en el nombre de Dios, en el poder de Dios.
Entonces, continúa y afirma esta verdad diciendo: Señor, como tu palabra es tan clara, como tu palabra es tan verdadera, tan pura, muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Había una disposición en el corazón del rey David para creer todas las verdades salidas de la boca de Dios, tan impresionante, que abandonaba todos los caminos del mundo para centrarse en el camino de verdad, en la senda antigua. Es que hoy en día siempre hay diferentes caminos a seguir. Pero entre esos diferentes caminos solamente se reúnen en dos caminos: los caminos de los hombres y los caminos de Dios. El ser humano que no tiene ningún conocimiento de Dios sigue fábulas fantasiosas, huecas sutilezas que no tienen nada que ver con un temor santo y reverente al Dios de la Escritura. Por eso hoy en día están los caminos de los hombres y los caminos de Dios. Las sendas del pecado, las sendas de justicia. Hay tus caminos, Señor, y hay mis caminos. Los caminos de Dios son caminos de verdad. Los caminos míos son caminos de error. Así de sencillo, así de simple. Los caminos tuyos, Señor, siempre son buenos ante tus ojos. Pero los míos son buenos también ante mis ojos. Ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre carnal. Hay una escritura en Isaías que dice lo siguiente. Isaías capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ahora a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira el consejo que le está dando aquí el profeta Isaías al pueblo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a su Dios. Le está diciendo: mire, deje de ser sabio en su propia opinión. Vaya y acuda al consejo de Dios. Vuélvase nuevamente a Dios, porque Él va a ser amplio en perdonar, porque Él va a tener de ti misericordia cuando reconoces el error en que andas, cuando formas una manera de creer en Dios tan personal, tan egocéntrica, que no aceptas el consejo de Dios. Algo bien interesante es que cuando yo he comprendido que solo el camino de Dios, que es Cristo, me puede llevar a la casa del Padre, puedo comprender que si sigo en la necedad de mis caminos, a la única parte que me van a conducir es al infierno eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Por eso, qué bueno que nosotros podamos memorizar parte de este texto y decirle: Señor, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, para que equivocadamente no vaya por mis caminos en vez de ir por los tuyos. Que sea una afirmación
y que estemos convencidos de decirle: Señor, sí, estoy convencido de que me guíes en tu verdad y me enseñes para que no me desvíe de tus caminos y de entre en los míos nuevamente. Hay algo bien interesante que el rey Salomón escribe en Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice lo siguiente. Dice: mire, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Que tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mire, amigo en la fe, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo guardas tu corazón? ¿Con qué alimentas tu corazón? ¿Lo alimentas con las noticias diarias que solamente hablan de tragedias, de muertes? ¿O lo alimentas con esta esperanza viva que es la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque del hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el hombre malo no encuentra nada bueno en su corazón. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Que Cristo sea tu camino. Que Cristo sea ese sendero por el cual vas a llegar a la casa del Padre. Que nuestra oración pueda ser: Señor, muéstrame tus sendas mediante el ministerio de tu palabra, no mediante otra cosa. Que pueda conocer tu camino solo a través de tu santa palabra. Enséñame, Señor, tus sendas, pero con la guía de tu Santo Espíritu, porque ese Espíritu Santo que me has dejado me guía a la verdad escritural. Que, Señor, que tú me guíes todo el tiempo en tus veredas, en tus caminos, mediante la ayuda de tu gracia, de tu bendita gracia. Mire, iglesia, qué bueno cuando nosotros entendemos la importancia de reconocer nuestra dependencia absoluta de ese Dios santo, santo, santo. Y que podamos decirle: Señor, todos los días, al iniciar la mañana, antes de salir a iniciar nuestras labores, antes de acostarnos a dormir cansados, decirle: Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Pero no esperar una visión que me los muestre mágicamente, porque Dios tiene un orden establecido. Dios tiene un orden establecido al cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos el deber, la obligación de ir y seguir esa voluntad que Dios ha trazado para el ser humano. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Hay algo tan bonito que Dios, a través de toda la Escritura, no nos ha dejado solos en ningún momento, porque a través de toda la Escritura
todo el tiempo nos está invitando a orar. Y cuando Cristo viene y se encarna y habita entre nosotros y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando Él ora al Padre, intercediendo por su iglesia, aún estando aquí en la tierra, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire la oración tan bonita y toda la armonía que guarda la Escritura. Por eso la predicación de hoy la he titulado: Señor, tu palabra no confunde. Tu palabra, Señor, no confunde. Tu palabra es clara, tu palabra es limpia. Y nosotros hacemos bien en estar asidos a ella como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. Porque toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Por eso el deber nuestro es no añadir a sus palabras, para que no nos reprenda y seamos hallados mentirosos. Es nuestro deber escudriñar las Escrituras y hacer una exposición fiel de la palabra de nuestro Dios. Y uno de los deberes y una de las obligaciones de nosotros como hijos de Dios es ser fieles retenedores de la palabra, tal como está escrita, tal como nos ha sido enseñada por esta revelación divina. Un obrero que no memoriza las Escrituras, un obrero, un ministro del Evangelio, que no se preocupa por retener esta palabra en su corazón, no puede convencer a nadie, porque el poder de Dios no lo está respaldando, porque es lo que dice la Escritura. Si soy un fiel retenedor de la palabra de Dios, el poder de Dios actúa a través de mi enseñanza, a través de la enseñanza que Dios me ha puesto a transmitir a un pueblo que anhela ser edificado por la voz de un Dios santo, santo, santo. Es algo que está manifestado en las Escrituras. Y vamos a ir un momento allá. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que está diciendo aquí la bendita palabra de Dios. Hay un título que le ponen los traductores aquí y dice: requisitos de ancianos y obispos. O sea, requisitos de aquel que Dios ha puesto para anunciar su palabra. Y uno de esos requisitos, versículo 9, es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Cuál es el propósito de que sea un retenedor fiel de la palabra? Mírenlo como continúa diciendo: para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si no hay un buen tesoro en su corazón, si no hay un buen conocimiento del Dios del cual usted está predicando, ¿cómo puede exhortar con sana enseñanza? Está exhortando, pero con una sabiduría totalmente humanista, pero no hay un poder de respaldo de Dios en esa enseñanza. Dice para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Recuerde lo que estudiamos en el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando es la ley, cuando es la palabra de Dios que sale de su boca, esa y solo esa es la que convierte el alma. No es su elocuencia, no es mi elocuencia, no es la facilidad que yo tenga de expresar el mensaje.
sino la sencillez de la palabra fiel, tal como nos ha sido enseñada, tal como la leemos, tal como la escribe la pluma del autor de cada libro inspirado de esta escritura. Por eso, iglesia, algo que predicamos en esta congregación es que fuera de la Biblia no hay salvación. Porque la Biblia me habla de Cristo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fuera de la iglesia de Cristo tampoco hay salvación. Porque el Señor añade a su iglesia los que han de ser salvos. Por eso, amigo en la fe, es necesario y es muy indispensable que usted pertenezca a una iglesia local, a una iglesia centrada en el principio de la sola Escritura. Si eres de aquellos que andan errantes diciendo que pueden vivir su vida cristiana solos en su casa, estás muy equivocado, porque Dios ha establecido unos parámetros, y fuera de la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, no hay salvación, porque es necesario estar sometidos a una autoridad, porque es necesario ser disciplinados por la palabra. Y si no estoy en ninguna congregación, y si soy de aquellos que ando de iglesia en iglesia, estoy siendo necio, porque Cristo debe añadirme a su iglesia para ser salvo. Es lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, iglesia, qué bonito el desarrollo de este salmo. Hemos estudiado hasta ahora en la primera parte del Salmo 25: a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Y ahora estoy diciendo, Señor, que en tu palabra no hay confusión. Por eso mi oración va dirigida a ti, porque lo he aprendido de tu palabra. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Mire, amigo en la fe, si usted es alguno de los que escuchan esta predicación de una manera ocasional, qué bueno que dobles tus rodillas y pidas en oración: Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame, Señor, a través de tu palabra, tus caminos. Enséñame tus sendas. Señor, dame esa sabiduría que necesito, ese discernimiento para poder comprender el misterio de tu verdad. Que haga usted en su corazón una oración tan sincera delante de Dios, que el Espíritu Santo de Dios pueda abrir su entendimiento y pueda convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Y que pueda usted reconocer, por el poder del Espíritu Santo de Dios, la necesidad que tenemos todos los seres humanos de depender
absolutamente de este Dios santo, 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 que necesitamos de Él todo el tiempo, que necesitamos todos los días de venir ante su presencia, de estar a sus pies, de depender de Él, de alimentarnos de su palabra todo el tiempo, teniendo la certeza de que Él bendecirá al justo y que como con un escudo lo rodeará de su favor. La próxima semana, si Dios quiere, continuaremos con el estudio de este hermoso salmo. Vamos a terminar en oración esta parte. Padre, te doy gracias en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, adentrarnos un poco más en escudriñar tu palabra, en escudriñar tu verdad. Danos, Señor, entendimiento. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para comprender y para creer que separados de ti, nada podemos hacer. Danos la sabiduría necesaria, Señor, para comprender que tu palabra, Señor, no confunde, que tu palabra, Señor, es clara, que tu palabra, Señor, es veraz, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y es todo lo que yo necesito, Señor, para esta vida y para la venidera. Gracias, bendito Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.